Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión informativa que les ofrece el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, SATEC. En esta ocasión abordaremos el impuesto cedular por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, a fin de darles a conocer las principales características de este impuesto. Ahora bien, antes de abordar este impuesto cedular, me gustaría precisar de dónde nacen estos impuestos cedulares, y estos surgen por un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal firmado entre el Estado de Guanajuato y la Federación. Esto permite que el Estado de Guanajuato se encuentre adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la cual le da la facultad de establecer impuestos locales. Estos impuestos locales se ven regulados en el artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Este artículo 43 de la Ley de IVA establece que las entidades federativas van a poder implementar impuestos cedulares sobre los ingresos que obtengan las personas físicas y que deberán cumplir con ciertas condicionantes para poder ser implementados. Por ejemplo, una condicionante es que los impuestos locales deben considerar los mismos ingresos y las mismas deducciones que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, ya comentado lo anterior, vamos a ver que de conformidad al artículo 28, tercer párrafo de la Ley de Hacienda, se considerarán como ingresos de las personas físicas por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles aquellos que sean provenientes del arrendamiento o subarrendamiento, y en general por otorgar el título oneroso del uso o goce temporal de estos bienes inmuebles en cualquiera de sus formas. Los sujetos obligados al entero de este impuesto son aquellas personas físicas que obtengan ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles que se encuentren ubicados en el territorio del Estado de Guanajuato, con independencia de que la persona física tenga su domicilio fiscal fuera del Estado. Por otro lado, el objeto de este impuesto son los ingresos que obtengan las personas físicas por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles que se encuentren ubicados en el territorio del Estado de Guanajuato. Esto en atención a lo establecido en el artículo 28, primer párrafo de la Ley de Hacienda. Es decir, si yo, persona física, obtengo ingresos por arrendar a un tercero un bien inmueble que está ubicado dentro del territorio del Estado de Guanajuato, sí son objeto del impuesto estos ingresos que yo obtengo. Pero si yo, persona física, obtengo ingresos por arrendar un bien inmueble que está ubicado en el estado de Querétaro, estos ingresos no serían objeto del impuesto porque no se encuentran en el territorio del estado de Guanajuato. Respecto al pago provisional, se determinará restando las deducciones autorizadas a la totalidad de los ingresos obtenidos por la persona física durante el mes que se declara, y al resultado de ello multiplicaremos la tasa del 5%. Esta tasa está establecida en el artículo 30, segundo párrafo de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. De esta forma vamos a determinar el impuesto a enterar. En cuanto a la declaración mensual, se deberá presentar en la página de satec.gov.mx el pago en la misma página, o bien pueden realizarlo en cadenas comerciales o instituciones bancarias autorizadas a más tardar el día 22 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda este pago. Por otra parte, el artículo 29 de la Ley de Hacienda establece la norma supletoria, es decir, a fin de homologar las disposiciones federales, se atenderá adicionalmente a lo previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, lo establecido a las disposiciones generales y al capítulo tercero de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, así como el capítulo 10 de los requisitos de las deducciones. Ambos se encuentran en el título 4 de las personas físicas y título 7 de los estímulos fiscales para la ley de ISR. Y precisamente en el capítulo 3 vamos a encontrar dos opciones para deducción. Una es la opción de 6 deducciones comprobables o autorizadas, y la otra opción es la deducción del 35%, conocida comúnmente como deducción ciega. Vamos a ver estas deducciones. Las deducciones comprobables autorizadas consisten en los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año calendario sobre dichos inmuebles, y en su caso se va a poder deducir el impuesto local pagado sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de los bienes inmuebles. De ahí la importancia de presentar y enterar en primera instancia la declaración del impuesto cedular y posteriormente la declaración al impuesto sobre la renta. Además,
Es posible deducir los gastos de mantenimiento, por ejemplo, los honorarios de un plomero, así como el consumo de agua, que no sean pagados por los inquilinos. Esto es muy importante, es decir, que el contribuyente o dueño del bien inmueble realice el pago del servicio. De igual forma, son deducibles los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejora del bien inmueble arrendado, siempre y cuando se cuente con el comprobante fiscal correspondiente. También puede ser deducible además los salarios, comisiones y honorarios pagados, por ejemplo, los honorarios al abogado que se contrata para la realización de los contratos de arrendamiento, un contador público que realice los registros diarios, que presente las declaraciones, etcétera. Sin embargo, es importante precisar que el artículo 148, fracción sexta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que sí es posible deducir siempre que el conjunto de todos estos gastos no excedan del 10% de los ingresos anuales. También, bueno, vamos a ver qué otro gasto puede deducirse: el importe de primas de seguros e inversiones en construcción, incluyendo adiciones y mejoras que se le realicen al bien inmueble. Ahora bien, respecto a la deducción opcional o ciega, como normalmente la conocemos, los contribuyentes podrán optar por deducir el 35% de los ingresos del periodo, ello en sustitución a las deducciones que acabamos de comentar hace un momento. Y además podrán deducir el monto de las erogaciones por concepto del impuesto predial. Esta deducción sí se va a considerar el predial de dichos inmuebles correspondientes al año calendario. Debemos respetar esta parte, o bien durante el periodo al cual se obtuvieron los ingresos del ejercicio. Por otro lado, el artículo 30 de la Ley de Hacienda establece que cuando los ingresos se obtengan por pagos que efectúen las personas morales que tengan domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Guanajuato, estas personas morales deberán retener el equivalente al 50% del monto que resulte aplicar la tasa prevista en este impuesto, que ya lo comentábamos, es del 5%. Es decir, que deberán hacer una retención del 2.5%. Porque reitero, la tasa para este impuesto por el uso o goce temporal de bienes inmuebles es del 5%. Y de igual forma, las personas morales deberán enterar la declaración a más tardar el día 22 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago, y deberán reflejar dicha retención en el CFDI que emita la persona física. Esto dentro de este mismo periodo establecido para el pago, es decir, a más tardar el día 22 del mes inmediato posterior al que corresponda el entero de la declaración. Ahora bien, las personas físicas presentarán declaración anual a más tardar el 30 de abril del año siguiente, esto considerando en dicha declaración las retenciones que en su caso le haya efectuado durante el ejercicio las personas morales. Y estas mismas personas morales deberán proporcionar la información de las personas físicas a las que le hubieran efectuado retenciones durante el ejercicio mediante la declaración informativa, la cual se deberá presentar a más tardar el día 20 de febrero del año siguiente. Asimismo, vamos a ver que las obligaciones de los sujetos obligados a este impuesto son la presentar su declaración mensual provisional, presentar declaración anual, así como inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes a más tardar dentro de los 10 días hábiles a la fecha en que hayan iniciado sus operaciones, llevar libros, registros, documentación, y sistemas de contabilidad, así como conservar la contabilidad y los comprobantes respectivos necesarios para acreditar que se ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Vamos a ver ahora un ejemplo de cálculo mensual y anual para este impuesto. Veamos que para el cálculo mensual vamos a considerar el total de ingresos obtenidos en el mes, es decir, no se acumulan estos ingresos. Y a estos mismos vamos a restar las deducciones autorizadas. En otras palabras, solo vamos a considerar los ingresos del mes a declarar y restaremos los pagos que se hubieran efectuado en el mes, siempre que cumplan estos con las características y requisitos de deducción. Esto nos dará como resultado la base del impuesto, a la cual le vamos a multiplicar la tasa del 5% y obtendremos el impuesto determinado. A este impuesto determinado restaremos, en su caso, las retenciones que hubieran realizado las personas morales, y el resultado de esto será el impuesto que vamos a enterar. Por otro lado, para el cálculo de la declaración anual, de igual forma consideraremos el total de ingresos, pero el total de ingresos obtenidos durante el año.
y restaremos las deducciones autorizadas de todo el ejercicio. Esto de igual forma dará como resultado la base del impuesto, a la cual vamos a multiplicar la tasa del 5% y restaremos los pagos provisionales efectuados en el año, así como las retenciones que se hubieran realizado en algún periodo por parte de la persona moral. Y el resultado final será el impuesto enteral para la declaración anual por parte de la persona física. Y bueno, también es importante mencionar que derivado al nuevo régimen simplificado de confianza y de conformidad a lo establecido en el pasado decreto número 59, publicado en el periódico oficial del Estado de Guanajuato, aquellas personas físicas que obtengan ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por tributar en el RECICO ante el Registro Estatal de Contribuyentes, siempre que así se encuentren tributando ante el Registro Federal de Contribuyentes. Esta actualización a su situación fiscal pueden realizarla a través del formato Cambios de Situación Fiscal, REC 2, ingresando a nuestra página satec.gov.mx en el apartado de Trámites y Servicios. En esta misma página de SATEC también van a poder encontrar toda la legislación estatal para que puedan conocer a fondo este nuevo régimen simplificado de confianza. Incluso nuestra primera sesión informativa habla de las reformas estatales y de forma particular de este nuevo régimen simplificado de confianza. La pueden encontrar en YouTube o bien en nuestra página de Facebook. Los invitamos a mantener actualizados su situación fiscal ante el Registro Estatal de Contribuyentes y continuar informándose de las disposiciones que se emiten a través de las reglas de carácter general en la Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato. También pueden seguir nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en donde se comparte información de interés. Asimismo, están a su disposición los módulos de orientación y asistencia al contribuyente ubicados en las oficinas de servicio que se encuentran en los diferentes municipios del estado. Cumplir es fácil.